Bueno, buen día a todos. Damos comienzo al bibliográfico del día de hoy. El mismo va a tratar sobre incidencia de la natalidad en la salud y en la educación infantil. Va a ser coordinado por el doctor Francisco de Badiola y presentado por quien les habla, Renata Gies, jefa de residentes de la Residencia de Cirugía Pediátrica, y las doctoras Anabela de Parra y Malena Tomaso, ambas residentes de tercer año del servicio. Le dejo acá al doctor para que haga Sí. una pequeña introducción. Bueno, dadas las características del tema y que tiene diferentes aristas para empezar a analizar, ya que algunos son expertos en esto o han profundizado, otros lo consideramos y otros estamos lejos de este análisis, por eso queríamos acercarlo acá. Vamos a analizar, tanto la doctora Parra, la doctora Tomaso y la doctora Gietz van a tomar artículos enteros cada uno y nos van a hacer un resumen de los artículos que queremos analizar. Y después el doctor Sebastiani va a estar presente para hacernos algún comentario. Eh, Adelante nomás. Bien. Bueno, el primer artículo a discutir es un artículo que habla justamente sobre la caída de la fertilidad y el impacto que va a tener esto en lo económico. Fue publicado en la Universidad de Harvard en 2012. El principal autor es Klaus Pretner. Y los autores plantean como objetivo del trabajo fundamentalmente esto, de analizar el impacto de la caída de la fertilidad sobre el bienestar económico y evaluar si el aumento en la educación y en la salud que se da de manera compensatoria es suficiente para esta reducción, digamos, del número de trabajadores. Lo que buscan hacer es combinar un modelo teórico de decisiones familiares con un análisis empírico de datos de 118 países que fue tomado entre 1980 y 2005. Y esto lo hacen en un contexto demográfico en donde vemos que sin dudas hay un descenso global de la fertilidad, hay menos nacimientos, esto uno asumiría que lleva a menos trabajadores en un futuro, y la teoría clásica de varios, digamos, análisis previos es que cuando hay menos fuerza laboral, obviamente hay menos crecimiento y menos desarrollo económico. Pero lo que los autores se plantean como interrogante es qué pasa si, por más que haya menos trabajadores, cada trabajador es más productivo. Entonces, plantean esta hipótesis en donde plantean un intercambio entre cantidad y calidad digamos, del recurso humano, y ellos, la hipótesis, digamos, consta en que las familias eligen un determinado número de hijos, que por ahí es menor a lo que venía siendo previamente, años previos, pero invierten más en la educación de cada hijo y a su vez invierten más en la salud, digamos, de ellos mismos y de sus hijos también. Entonces, si bien hay menos hijos, hay más recursos destinados a cada uno y esto da un aumento global de la educación y de la salud de los países. Por ende, podría tener un resultado potencial de, por más que haya menos cantidad de recurso humano, hay más calidad del mismo. Entonces plantean este modelo teórico que plantea, digamos, que tanto la educación y la salud van a aumentar la productividad de cada individuo. Y esto se refleja en el trabajo efectivo, que hay una fórmula, digamos, por así decirlo, para calcularlo, que es el número de trabajadores por productividad de cada uno. Pero de todas maneras, el resultado es ambiguo, porque depende cuánto aumente la productividad, es si vamos a ver efectivamente una compensación o no. Y la estrategia empírica, digamos, la revisión que ellos hacen de 118 países en los años que les mencioné, toman en cuenta variables como fertilidad, educación promedio, expectativa de vida e ingreso per cápita. Y el objetivo entonces fue ver si efectivamente existía este intercambio y si se compensaba la caída en la cantidad de recurso humano. Entonces, como primer punto en cuanto a los resultados, sí vieron efectivamente que la menor fertilidad se asociaba con un aumento del nivel educativo promedio y también vieron que aumentaron los indicadores de salud poblacional, lo cual confirmaba que a nivel macroeconómico al menos sí existía el intercambio entre cantidad y calidad, y no solo por la educación, sino también por la salud. Ahora, sí, ¿cuál era el resultado sobre el efecto sobre el trabajo? Sí vieron que mitigan el efecto negativo que tiene la menor fertilidad en estos últimos años, pero que no llegan a revertirla completamente. Así que bueno, de manera de promedio, si bien el efecto
de la menor fertilidad sobre el trabajo efectivo es todavía negativo, por lo menos más chico de lo esperado y de lo planteado en muchas hipótesis que eran un poco más pesimistas, por así decirlo. Entonces interpretan finalmente los autores que este comportamiento de las familias de invertir más en el capital humano es importante, reduce el impacto negativo del aumento del envejecimiento y de la baja de la fertilidad, pero por sí sola no alcanza para sostener el nivel de trabajo efectivo. Entonces concluyen, como les decía previamente, que la baja fertilidad no es tan catastrófica como sí predecían modelos simples, que decían que sin duda la baja de la fertilidad se asociaba con un bajo trabajo efectivo, porque existe un efecto compensador en la cantidad de recursos destinados a la educación y a la salud. Pero el efecto es parcial, no es total, y para sostenerlo a largo plazo deberían de importar otros mecanismos, como son la mayor participación laboral, el progreso tecnológico y también cambios institucionales. Bien. Bueno, buenos días para todos. Vamos a pasar a hablar del artículo número 2. En este caso vamos a hablar de un artículo publicado en la Revista Humana de Reproducción en el año 2024, que habla un poco de cómo cae la natalidad en lo que es la fase tardía de la pandemia del COVID-19 y cuál es el rol de las intervenciones en la política, la campaña de vacunación y todo lo que son las medidas económicas. El objetivo del estudio es evaluar por qué la tasa de natalidad siguió disminuyendo en Europa como en países desarrollados en lo que es la fase tardía de la pandemia, correspondiente a un periodo entre 2021 y 2023, incluso luego de la disponibilidad de las vacunas y el levantamiento de las restricciones. Es un análisis comparativo que evalúa los datos de forma mensual de los nacimientos y con algunos indicadores que incluye como el índice de severidad en lo que son las restricciones, las tasas de vacunación, indicadores de incertidumbre económica y la evolución del desempleo. Este diseño toma en cuenta la investigación, se basa en datos mensuales que están incluidos en la base de datos de fertilidad humana. La base de datos de fertilidad humana es la principal fuente de datos científicos a nivel mundial sobre la fertilidad en países desarrollados y lo que hace es adoptar una metodología uniforme que lo que permite es garantizar poder comparar entre los distintos países a lo largo del tiempo la fertilidad humana. Entonces, como dije, es un periodo entre febrero del 2020 y enero del 2022, correspondiente a nacimientos para noviembre del 2020 y octubre de 2022. Los países evaluados son 26 países, de los cuales 21 países son de Europa, y luego también incluye Israel, Japón, Corea, Canadá, Estados Unidos y Corea. Entonces, ¿qué factores influyen, según este artículo, en lo que es la disminución de la natalidad en los países de mayor ingresos en la fase tardía de la pandemia de COVID-19? Para esto se analizan tres puntos importantes: factores económicos, intervenciones políticas que más que nada toman en cuenta lo que son las restricciones y el confinamiento en la pandemia, y lo que son las campañas de vacunación. En cuanto a los factores económicos, el artículo plantea que hay una fuerte asociación negativa entre lo que es la inflación y las tasas de natalidad, y que todo esto tiene que ver un poco con la incertidumbre económica. El incremento de los precios mucho postergó lo que es la decisión de tener hijos. No así el desempleo no mostró una asociación lineal y definitiva con lo que es la baja tasa de natalidad, y esto sobre todo plantea este artículo que tiene que ver con el apoyo económico estatal, justamente porque el artículo analiza países con alto desarrollo económico. En cambio, en países con mayor incertidumbre económico, el descenso de la natalidad fue mayor. Lo que más tuvo un fuerte vínculo en este caso fue el incremento de la inflación más que el desempleo en forma de conclusión. En cuanto a las intervenciones políticas, los países que tenían una alta confianza institucional tuvieron una asociación positiva con la natalidad ante las medidas más estrictas. Lo que se vio es que en la parte de mayor confinamiento durante la pandemia se dio como un efecto capullo, donde las familias pasaban mayor tiempo en el hogar y esto mejoraba el vínculo laboral familiar y fue un aumento temporal de la natalidad en esa parte. Y luego lo que se ve es que con el fin de las restricciones hay una caída de la natalidad y lo plantea como el fin del efecto de la burbuja familiar.
En cuanto al tercer punto a desarrollar, que son las campañas de vacunación, se vio que la primera dosis se asoció a un descenso temporal en las concepciones, pero una vez que la población completó todo el esquema de vacunación primario, se registró una recuperación en la tasa de concepción. Pero el artículo plantea que no hay una asociación consistente entre mayor tasa de vacunación y mayor descenso de los nacimientos. Como resultados, podemos decir que la incertidumbre a nivel económico, las intervenciones políticas no farmacéuticas, esto tiene que ver el confinamiento y las restricciones, y lo que es la primera ola en la campaña de vacunación se asoció a una disminución en la tasa de natalidad. Plantea que la caída de la natalidad fue algo multifactorial y conductual y no algo biológico, que la inflación como también el retorno a la vida normal fueron lo que tuvo mayor impacto según este artículo, que las vacunas participaron modificando las decisiones reproductivas temporales, pero no la fertilidad, y que la decisión reproductiva parece estar influida más por la percepción de estabilidad económica, la confianza en el futuro y la seguridad financiera. Bueno, buen día. Como tercer artículo tenemos en este caso a uno publicado en 2010 en una revista que se llama Los Nuevos Horizontes en lo que es educación. Es un artículo publicado en Singapur y habla cómo las tendencias demográficas impactan en los colegios de este país. Entonces, como podemos ver, el efecto que ya vienen hablando las chicas de lo que es una disminución de lo que es la mortalidad y la fertilidad, y en este caso, en este país en particular, también un efecto social de la migración, vienen teniendo tendencias demográficas críticas y cómo es necesario transformar el sistema educativo para poder ser más eficiente a la hora de la productividad. En este caso en particular, en este país, que es por sus características geográficas y es una nación relativamente joven, no presenta recursos naturales como otros, entonces lo que plantean que para ellos es necesario como principal pilar el recurso humano, por lo cual es necesario invertir en la educación para poder tener una estrategia nacional de competitividad. Y es a lo que va abocado el artículo. Por un lado habla de esto que venimos charlando ya con los artículos anteriores, del envejecimiento poblacional y la baja natalidad. Por un lado analiza lo que es la caída de la fertilidad y tiene en este caso en particular, en este país, en 1965 la cantidad de números de hijos nacidos por mujer era de 4,7, casi 5, y en 2006 disminuyó a un hijo nacido vivo por cada mujer de la nación. Por lo tanto, esto tiene un impacto directo en lo que es la cantidad de niños escolarizados. Por otro lado, hay una presión presupuestaria, que es algo que venía hablando Reni, de cómo al tener menor cantidad de chicos escolarizados y mayor cantidad de adultos mayores, los fondos estatales tienen que ser redirigidos principalmente al bienestar social y a la salud de los adultos mayores y no así tanto a lo que es la educación. Y también habla de lo que es la relación de dependencia, diciendo que la cantidad de personas en edad laboral, que va desde los 15 a los 64 años, va disminuyendo la proporción con respecto a los que son mayores de 65. Y acá hay un par de estadísticas, como en 1997, por cada adulto mayor eran casi 11 personas en edad laboral, luego cayó a casi 8 en 2007, y para el 2030 se estimaba que haya un adulto mayor, o sea, una persona mayor a 65, por cada 5 residentes de la nación. Y lo que habla de este artículo es principalmente de la necesidad de aprendizaje permanente también, cómo la mayor esperanza de vida hace que las personas, los profesionales, tengan una carrera mucho más extensa y estén todo el tiempo sometidos a múltiples cambios, no solo por la longitud del tiempo, sino que en este momento hay mayor globalización, tecnologías que van cambiando todo el tiempo. Entonces lo que plantea es un cambio de paradigma en lo que es el colegio. Dice que es necesario transformar a la escuela como la conocemos nosotros, con estos exámenes que están basados en la memorización principalmente, y esta escala de que tenés del 1 al 10 según cómo respondas con unas respuestas esperadas, a una indagación y una pasión por aprender, que sea una herramienta que los alumnos puedan interiorizar y les sirva para el día de mañana ir recapacitándose constantemente en la profesión que le toque. Y en esto tiene un rol el docente bastante importante, que tienen que dejar de ser transmisores de información, es decir, cómo bajaban esa información y la transmitían para que después el alumno la repita,
medio con esto de memorización, a ser facilitadores de aprendizaje en los que le den herramientas, como dije antes, para que puedan llevarlo a la vida profesional el día de mañana. Entonces, como conclusiones, el artículo lo que plantea es que estas estructuras escolares deben responder a estas necesidades cambiantes que van teniendo a partir de la globalización y las tecnologías, que deberían ser necesarias nuevas herramientas de evaluación, ya dejar de lado esta escala de ir del 1 al 10, sino tratar de analizarlo de otra manera, lo que es el proceso de aprendizaje. Y también habla de que es importante ciertos roles, no solo de la educación como el colegio, sino también de empresas y de otras instituciones importantes a nivel nacional que puedan influenciar en esto. Y también habla de actividades que puedan ayudar a desarrollar habilidades interpersonales. Esto es necesario porque la educación tiene un papel fundamental en lo que es la sociedad, en el momento en el que se debaten y se comprenden los puntos en común entre las personas y sus diferencias. Esto, una aclaración, habla de las diferencias porque justamente Singapur tiene mucha variedad cultural por esto de las migraciones e inmigraciones constantes que hay. Y como dijimos, la educación es la base de la democracia basada en los principios de igualdad y justicia social que son clave para la nación. Bueno, y volviendo un poco ahora a Argentina, este es un artículo cortito que publicó en 2025, Batista es el autor, donde habla justamente de cómo impacta la baja de la natalidad en nuestro país. Lo que se vio en este análisis es que la tasa bruta de natalidad cayó de 17,9 nacidos por cada 1.000 habitantes en 2015 a 10,7 nacidos por cada 1.000 habitantes en 2022. Esto incluye, tenemos un 40% de baja de la tasa en 7 años, lo cual equivale a lo ocurrido entre 1925 y 2015, que se dio durante 90 años. O sea, realmente muy acelerado el descenso que hubo en la natalidad en esta época, y acá se puede ver en el gráfico de la derecha. Esto tiene que ver, plantea el autor, que puede ser debido a mayor acceso a métodos anticonceptivos y a información, más planificación reproductiva, también cambios en proyectos de vida, las personas le dan por ahí un poco más de prioridad al desarrollo personal, y también una disminución de los matrimonios. Y no solo hay un descenso de la natalidad, sino que hay un aumento en el envejecimiento poblacional. Esto tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida. Y como pueden ver en el gráfico de la derecha, también creció el índice de envejecimiento y tenemos mucho más personas de más de 65 años que lo que tenemos personas de menos de 15 años. Bueno, y dejamos ahora a los doctores de Badiola o al doctor Sebastiani para que hagan unos comentarios ellos. Sí, cómo no. Eh, Primero, quería hacer una reflexión de cómo llegamos a tocar este tema, ¿no? Que es un tema inhabitual. Y las doctoras han resumido los artículos, cada uno un artículo completo, seleccionado. Realmente lo han resumido muy bien y nos han dejado decantar lo más importante de cada uno de estos. Eh, Cuando me notifiqué que el doctor Sebastiani había sacado una publicación en un libro eh, a través del Hospital Italiano, fui, lo conseguí, me informé y realmente me dio una trompada. Me dio un impacto importante con todos los comentarios que salen en este libro, sobre todo la información captada de distintos puntos del mundo y distintos especialistas que pone sobre el papel. Entonces dije, me parece que entre obstetras, neonatólogos y cirujanos tenemos que empezar a tocar este tema. Lo que yo puedo comentar y lo que me hace reflexionar es que hace aproximadamente 20 años estábamos preocupados en el mundo porque eh, el ser humano iba a desaparecer, porque nos íbamos a morir de hambre, porque la población era extremadamente alta, sobre todo en algunos puntos del mundo. Y había una preocupación. Hace 20 años. 20 años después, tenemos el tema de que a través del control de la natalidad, para que esto no suceda, de pronto que el ser humano va a desaparecer porque no vamos a nacer. Entonces, me hace pensar mucho en cómo plantearnos
este tema y los periodos que fueron 20 años que pasó entre una cosa y en el otro punto la otra, ¿cuál va a ser este periodo? Que ahora estamos en esta situación de una baja natalidad en el mundo y en Argentina, ¿cuál va a ser el periodo y hacia qué cambio va? Sobre todo para preparar el recurso humano para cuando los que hoy se están formando tengan 40 años, ¿no? Bueno, eso les quiero contar qué es lo que en mí decantó y me preocupó. Pero ya que lo tenemos a Mario aquí presente, quiero que él nos exponga un poquitito cuál es su parecer y si me puede responder a esta incógnita que tengo. Buen día, Mario. Buen día, muchas gracias. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. A ver, anda pasándome, no sé si voy a poder resolver todas las dudas. Vos tenés ahí está, perfecto. Por supuesto, uno siempre utiliza la inteligencia artificial y uno está muy preocupado con la inteligencia artificial, pero a mí me encantó ver que la inteligencia artificial la piensa como yo. Entonces quiere decir que la inteligencia artificial va en un muy buen camino. Dale. Exactamente. Pregúntenle a tatarabuelo, pregúntenle al abuelo, pregúntenle a los padres, fíjense lo que pasa con ustedes y fíjense lo que puede llegar a pasar con ustedes y van a ver que esta psicosis de la caída de la natalidad, que en realidad nos pasa a nosotros, porque estamos trabajando menos, porque estamos ganando menos, porque los colegios se cierran, por una cantidad de cosas, la verdad es que de cualquier manera viene desde hace rato. Tal es así que 1800, y lo vimos recién en el último paper, que había 5 a 7, era común que hubiera 12 hijos, 10 hijos, y bueno, y empezó a pasar por todas las cosas que mayor alfabetización, educación femenina, industrialización, muy importante el tema de la industrialización, porque la mujer sale de la casa y ahora no quiere volver más, salió de la casa y no quiere volver más a lo que haga el home office. Y la otra cosa es los hijos dejan de ser mano de obra. Uno tiene una visión romántica de tener hijos y que los quiere, etcétera, etcétera, pero la verdad es que los niños realmente servían y sirven aún en algunas escenografías del mundo como mano de obra. La otra cosa es el retraso en la edad del matrimonio y, por supuesto, mortalidad y natalidad. La próxima. Hay un evento muy importante en el siglo pasado que es la píldora anticonceptiva, 1960. Se suele decir que lo más importante fue la penicilina. Bueno, está bien, bacanudo. Yo no voy a hacer un ranking, pero lo que quiero decir es que en la evolución o en el cambio societario, la píldora anticonceptiva fue notable, notable que las mujeres pudieran, yo diría, espaciar sus hijos, la cantidad de hijos que tenían, no tener hijos. La llave estaba exactamente en esto. Por supuesto, el trabajo, la vida urbana, la vida urbana. Hoy cada vez es más complicado vivir urbanamente porque es muy caro, con lo cual yo siempre digo, fíjense en los edificios que se están construyendo acá en Almagro, en Belgrano, en Palermo, en Caballito, 1 y 2 ambientes. No hay un proyecto familiar y los que hacen estas inversiones lo tienen bien en claro, que no va a haber matrimonios y que no va a haber hijos. Y lo están demostrando calladitos, calladitos, calladitos. Es muy caro además vivir en Buenos Aires y si uno quiere tener muchos hijos, tiene que irse de una urbe, de París, Londres, lo que fuera. ¿Por qué? Porque necesita salir a la periferia para tener casas más grandes y tener una vida un poco más razonable. Y lo mismo pasó en todos lados, no es un fenómeno para nada argentino, pasó en todos lados. Países con alta fertilidad, la India, China, África subsahariana, todas cambiaron. La próxima. Entonces, fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, 2.1, que quiere decir reemplazo, que tantos como se mueren, tantos tienen que estar así, y hoy no estamos en eso. La postergación de la maternidad, que yo diría que es exactamente lo que la mujer logró. Yo empecé aquí hace 49 años y era lo más común era tener mujeres entre 25 y 30. Hoy es muy difícil llegar a tener una mujer acá, como voy a ver ahora, cuando termine este Ateneo, el consultorio, una que tenga menos de 35 años. Y además, por supuesto, aparece la respuesta de la medicina, que es la fertilización asistida.
Con lo cual, bueno, ustedes podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero a mí me parece que medicina y comportamiento de la mujer han logrado una situación. La inestabilidad laboral ni la menciono porque me da miedo, paura. Fíjense lo que dice Elon Musk, que no vamos a tener más trabajo. Y bueno, lo saben ustedes, lo sé yo, y nadie sabe cómo va a terminar esta historia. Imposible tener una vivienda, no solo en Buenos Aires, en cualquier parte del mundo, los jóvenes no pueden tener vivienda propia. Mayor autonomía reproductiva, o sea, yo diría, mayor autonomía es no reproducirse y cambios en la estructura de pareja sin ninguna duda. La próxima. Bien dijo Pachi, que estábamos con la psicosis de la explosión demográfica y ahora estamos con la psicosis de la disminución de la natalidad. 1805 a 7, 1950 4 a 5, 2000 2.5, 2020 1 a 2 o ninguno. Próxima. Ahí yo, digamos, recién desayuné con un médico de acá, intuí de que el tema económico, ¿por qué no tienen hijos las mujeres? Por la economía. Bueno, yo tengo una deformación profesional en el sentido que a mí me parece que no es tanto el tema de la economía, sino que las mujeres han percibido que tener hijos no es lo que les conviene desde el punto de vista, por lo menos, laboral y que existe una brecha salarial. Claudia Goldin es un premio Nobel de economía, y que mostró que la mayor diferencia que había entre el hombre y la mujer se daba después del primer hijo. ¿Tuviste un hijo? Bueno, ya no estás a la misma altura del hombre, que sigue trabajando afuera y sigue sin cuidar hijos y sigue sin cuidar ancianos. No, pero es mejor, o mi marido, o mi primo, bueno, no, esos son casos aislados. No es así el tema. Empleos más flexibles y peor pagos, por supuesto gana 20%, creo que la CGT en algún momento o en la OIT, en la Internacional de Trabajo, llegaba en algunos lugares al 33% y estancamiento salarial. La próxima. E hizo estos gráficos que a mí me parecen fantásticos, que es en el 1700, 1800, la mujer estaba en la agricultura, si trabajaba, luego empieza la industria y empieza a trabajar con manufacturas, a hacer un producto. En el 1910 empieza a estudiar, empieza en la seguridad social, en la enfermería, etcétera, etcétera, y va de nuevo escalando en la escala zoológica, yo diría, del trabajo. Y a esto tiene que ver claramente con la píldora de nuevo anticonceptiva y la expansión que hay hacia la educación. La próxima. Fíjense que acá hombre y mujer están muy bien, pero la mujer se embaraza. El hombre sigue perfecto y la mujer ya cae. Y después, ¿qué hace? Acompaña a su hijo al colegio. Empieza a no competir de la misma manera con los hombres. La próxima. La caída ha sido tanto en mujeres ricas y pobres. Esto es un aspecto muy importante, muy importante. Yo diría que es una suerte de conquista social, porque cada vez que yo decía que disminuía, que había una caída de la natalidad muy importante, decía, claro, en el hospital italiano no tienen parto, pero en el Argerich sí. No hay parto en el Argerich. Pero en el Durán sí. No, no hay partos en el Durán. En las clínicas hay. No, no hay partos. Digamos, esta vez la caída es equitativa. ¿Por qué? Tenemos una de las mejores anticoncepciones universales y gratuitas. De nuevo, mayor escolarización femenina, urbanización generalizada, políticas en salud reproductiva. Piensen ustedes que criticamos la democracia, criticamos los legisladores, pero de cualquier manera, acá tenemos anticoncepción universal, tenemos o tuvimos, porque alguien la quiere sacar, lo que sé si tenemos el aborto legal, seguro y gratuito, que antes, ¿qué pasaba? Las ricas se hacían aborto, pero no se morían ni se infectaban, y las pobres se morían y se infectaban. Hoy esto se terminó. Y una cosa que es interesante es el embarazo no intencional en adolescentes, que fue el plan ELIA, que lamentablemente fue desfinanciado. Algo que funcionaba muy bien fue desfinanciado. ¿Por qué? Porque la política se mete en la vida privada de las personas. La próxima. Piensen que la tasa de fecundidad adolescente, nacimientos de cada 1000 mujeres entre 10 y, lean bien, entre 10 y 19 años, disminuyó un 50%. A ver, se los pongo así.
Nosotros teníamos 760.000 partos hace 10 años y teníamos 120.000 nacimientos de niños que nacían de una mamá que tenía, de una mujer que tenía menos de 19 años. Hace 10 años teníamos 5.000 nacimientos de mujeres que tenían 5.000 por año, de mujeres que tenían menos de 15 años, o sea, uno podría decir 5.000 abusos sexuales, y esto se redujo a la mitad. Lo mismo pasó con la tasa de embarazo adolescente, que ha disminuido en general el 58%. Esto ha sido una conquista extraordinaria, claro, por supuesto, hay menos nacimientos, pero lo cierto es que no ocurrió entre los ricos, sino que ocurrió parejo en toda la sociedad. La próxima. El Plan EMIA evitó 94.000 embarazos no intencionales entre el 2017 y 2023, y es interesante porque incluye exactamente a las niñas menores de 15 años. Hace 10 años era de 5.000. La próxima. Se brindaron más de 260.000 asesorías en salud integral en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios. Cerca de 250.000 adolescentes accedieron a métodos anticonceptivos de larga duración. Hoy, pobre y rica pueden tener, digamos, anticonceptivos que están alrededor de los $200-300. Más de 20.000 docentes capacitados en educación sexual, 23.000 profesionales de la salud participaron en esto. ¿Qué pasó con este plan? Que andaba muy bien, fue desfinanciado por un problema ideológico. La próxima. Por cada dólar invertido en este plan ENIA, se piensa que se generaron un rédito de $4.3 en beneficios sociales, ahorros en salud, educación y mejores oportunidades de empleo. Notable, notable, notable. La próxima, ya estamos terminando. Muy bueno, hablamos del trabajo, ¿no? ¿Y qué dijo esta mujer, Kristalina Georgieva, que aparece todos los días en los diarios, con los ministros de Economía, con los presidentes, y se abrazan, etcétera, etcétera? Y ella dijo, young will suffer most when inteligencia artificial, tsunami, hits jobs. Cuando la inteligencia artificial le pegue a los trabajos, esto va a ser un tsunami. Muy bien, yo creo que en la cabeza de una mujer hoy, en la cabeza de las residentes, esto tiene que estar en el cerebro. Digamos, no se puede mirar, digamos, con ternura el hecho de tener hijos, porque la verdad que tener hijos no es un acto de amor. No es que tenemos hijos porque nos sobra el amor. Si lo es un acto irresponsable totalmente. Tener hijos tiene que ser una estrategia de responsabilidad. La próxima. Hubo estrategias y las mencionaron: bonos por nacimiento, the baby bonus, transferencias mensuales por hijos, descuentos impositivos. Qué curioso. Yo, que no tengo hijos, tengo que pagar más impuestos porque al otro se le ocurrió tener hijos. Esto sucedió en Alemania, esto lo leí hace 10, 15 años, y en Alemania la gente que no tenía hijos decía, pero ¿cómo pensé que me castiguen a mí impositivamente porque los demás tienen hijos? Créditos hipotecarios subsidiados, licencias para madres y padres. En Hungría, préstamos condonables si se tienen varios hijos. Polonia, el programa 500 más zlotys, que es la moneda de Polonia, que se transfiere por cada hijo. Italia, bonos por nacimiento. Singapur, fuertes incentivos financieros. Señores, ninguna de estas estrategias ha funcionado. Por eso, seguir diciendo el problema económico me parece muy bien, seguramente tiene parte de la razón, pero las mujeres no se compran con $500, con $1.000 o $5.000 cada vez que tengan un hijo. No se compran de esta manera. La próxima. Pequeños aumentos temporales, lo que se hizo también, y acaba de hacerlo Francia y Japón, que es la financiación de métodos de fertilización asistida. Japón armaba Love Boat. Love Boat son cruceros del amor, donde ponía solteras y solteros a ver si funcionaba y metían hijos. No, la pasaron bomba, tomaron un montón, bailaron, tomaron sol, pero no hicieron hijos, y entonces es muy difícil, digamos, subir por encima de los 2 hijos por mujer. La próxima. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Por qué escribí un libro? ¿Por qué me preocupa esto? Porque yo escucho la preocupación de todos y escribí el libro título, que es La caída de la natalidad, lo bueno y lo malo.
es un título engañoso. Yo creo que es lo bueno. ¿Y por qué es lo bueno? Porque me parece que la sociedad va a tener menos hijos, igual o mayor riqueza, y entonces creo que te vamos a tener mejor carga económica sobre los hijos que nacen o con los jóvenes que nacen, que va a estar en deporte, arte, escolaridad, digamos, antes había aulas de 40, 42 alumnos, hoy en cambio las aulas en el público y en el privado están más o menos alrededor de los 25. Esto tendría que ser un bonus demográfico para que nuestra juventud sea mejor. Y por supuesto, el tema de tendremos también mayor dinero para gastar en la tercera edad, que es otra preocupación notable, que también me dedico a eso porque así como hemos logrado poder influenciar sobre el hecho de tener hijos o no tener hijos, creo que la sociedad va a tener la actitud imperiosa de tener que accionar sobre la posibilidad de no vivir tantos años. O sea, el que quiera no seguir viviendo va a tener que tener la posibilidad de lograr una salida decorosa desde este mundo y no estar arrumbado en otro negocio fenomenal que es el geriátrico. La próxima, ya termino. Muy bien, y esta es la última. ¿Y por qué es la última? Porque la Universidad de Washington hace unos cuantos años, miren, esto no me acuerdo, pero bueno, supónganse que fueran 15 años, estudió la felicidad y entonces le preguntó con una encuesta a las mujeres que tenían hijos y las que no tenían hijos, quiénes eran las más felices. Bueno, el resultado fue exactamente lo que no se esperaba, que era que las mujeres más felices eran las que no tenían hijos. ¿Y por qué eran más felices? Porque tenían más tiempo, digamos, para ellas, tenían más tiempo para su trabajo, ganaban más dinero, tenían mejores parejas y tenían una vida, digamos, mejor. Por supuesto, no es que las que tenían hijos eran infelices, pero en un ranking de quién era más. Y esto motivó exactamente la tapa de esta revista Time, que es The Child Free Life, o sea, una vida sin hijos. Por supuesto, cada vez que yo digo esto o que muestro esta placa, los que tienes o los que tenemos hijos, digo, ay, mirá si no hubiera tenido a Agustito, Emilia, Sofía, a Olivia, ay, qué tremendo que sería. Bueno, no importa, no sé qué sería, yo sé lo que es hoy, pero yo diría que claramente, digamos, hoy la libertad que sienten las mujeres que no tienen hijos con plata o sin plata, porque vamos a recordar una cosa, que las que empezaron a no tener hijos fueron exactamente las que más dinero tenían y las que mejores sociedades tenían, que era Europa del Norte, Dinamarca, Noruega, Suecia, fueron las primeras, o sea que el tema del dinero es relativo. ¿Hay otra, Pachi? No, No, vamos a... perfecto. Muy bien, vivimos en una ciudad, había lo leí el domingo pasado, que vivimos en una ciudad donde hay más mascotas que niños de menos de 14 años, lo cual exactamente trae un cambio en la sociedad espectacular. ¿Cómo va a terminar esto? No tengo idea. Otro tema, y ya termino, Pachi, que es y la jubilación. Bueno, yo soy un jubilado, supongo que hay otros también escuchando, soy un jubilado, tengo la mínima y vivo en un país donde el 50% de los trabajos no son, digamos, no son en blanco, con lo cual no aportan nada a mi jubilación. Y la otra cosa es qué pasará con la jubilación el día que esta inteligencia artificial, digamos, arrase con varios trabajos. Por eso, esta falacia de la jubilación y esta falacia de poner hijos al mundo para que mejore la jubilación de la tercera edad, me parece una falacia total y lo he discutido con economistas, lo he discutido con gente que se dedica a este tema y me parece que no es por ahí el tema. Gracias. Bueno, muy, muy linda la exposición, Mario. Y como siempre, el que lo escucha a Mario Sebastiani así en un tema central y no se queda pensando, es porque hay algo que estoy haciendo mal, si no me quedo pensando. Me parece que todos los puntos que has tocado, Mario, cada uno tiene un interés para desarrollarlo en profundidad. Antes de abrir a las preguntas y comentarios,
Hay una parte con respecto a Claudia, no me va a salir del apellido, premio Nobel, a su comentario. Vos Claudia fijate, Goldie. la gente joven no está haciendo las cosas tan mal, porque es común que gente que está en plena actividad después de los 25 años, en una actividad laboral, de formación y demás, no es poco común que estas jóvenes preserven óvulos para planificar en qué momento quiere por ahí bajar un escalón porque va a tener que dedicarse un poquito a otra cosa, ¿no? Entonces Correcto, ahí empieza correcto. la desigualdad en la competencia laboral. Es decir, que no lo están haciendo, no sé si es la posibilidad de todo el mundo, sí de universitarias en formación para una cosa de un próximo desafío, pero bueno, el pensamiento, las que lo puedan lograr mejor, creo que está sigue en esta línea, ¿no? Y Sobre este después, comentario tuyo, sí, Pachi, Amazon y Google pagaban la criopreservación de ovocitos a sus empleados en los Estados Unidos. No sé si lo siguen haciendo, pero lo pagaban. ¿Qué quiere decir que lo pagaban? Les había costado tanto formar, digamos, empleados eficaces que no querían que el negocio se viera interferido por el hecho de tener niños. Entonces lo que invitaban era a las mujeres exactamente a postergar la maternidad ahora. Nada más que eso. bueno, ayer yo estoy en el materno infantil de Mar del Plata y conversando con algunas residentes con esto de la preservación de óvulos, ellas me pusieron en el medio el problema económico, que no cualquiera lo puede realizar. Bueno, es un puntito muy chiquitito dentro de esta larga línea que incluye, están incluidos en el tema este de la natalidad, ¿no? Bueno, me gustaría algunos comentarios de gente joven y me gustaría algunos comentarios. Esta es una diapositiva que habíamos salvado para tratar de hacer una de las conclusiones y la otra era Ahí está, perfecto. el tema que habías comentado con respecto a uno va por Avenida Santa Fe hoy día, ve de frente venir un carrito de bebé con una señora determinadas características, bella, recién tenido la criatura, se da vuelta, busca el bebé gordito, lindo, rebosante y se encuentra con un perrito. Bueno, son cosas que llaman la atención, pero está todo dentro de este contexto que creo que hay que analizarlo y creo que próximamente en algún otro bibliográfico podemos profundizar más en cómo habría que formar dentro de nuestro medio el recurso humano para una determinada natalidad y baja de natalidad para que vamos a formar cirujanos infantiles, pediatras, obstetras, neonatólogos y demás, es decir, para qué cantidad de población, ¿no? Hacer una perspectiva, si se pudiera, porque por ahí dentro de 15 o 20 años estamos otra vez sobrepoblados, sobre todo en la población infantil. Vos fijate, en Lima, Perú, la maternidad, es decir, paralela a la Sardá, tiene hoy 17.000 partos anuales. Es decir, y la Sardá ha bajado de 12.000 a 6.000 o 5.000, lo que fuera. Bueno, lo tenemos aquí, por ejemplo, al doctor Puideval, por un lado, que me gustaría alguna consideración, y después me gustaría de alguien en formación, sobre todo femenina, que nos dé alguna consideración. Vamos, el Bueno, micro. no, Hola, es un tema, cómo le va? ¿cómo estás? Buen día a todos. Es un tema que fascina y que realmente en la mitad inicial de mi carrera, o mucho más, ni nos preocupaba. Este, y bueno, creo que hay que cambiar muchas actitudes. Se pierde mucho tiempo discutiendo cosas más triviales y no se toma conciencia de esto. Me parece muy bien haber traído el tema a discusión. Estos bibliográficos ayudan a eso, a que la gente tome conciencia de esto. Y no creo que todavía alguien tenga la posibilidad de resolverlo. Por más que la situación económica no pesa puntualmente, pesa en muchos aspectos, aún en proyectar
proyectar situaciones más ideales para que la gente se entusiasme a tener hijos. En fin, y creo que como Sebastián lo puntualiza bien, la mujer ha reconocido que tiene derechos que antes estaba totalmente ignorada. No, mucho no puedo opinar, Pachi. Tengo demasiados años para preocuparme. Está Bueno, muy bien. bien. Nada. Pablo Lobos, ¿está por ahí? Sí, buen día, ¿cómo están todos? Me quedó la cabeza este, trabajando, escuchándolo a Mario. Yo estoy leyendo el libro, todavía no lo terminé de leer, y me pasó lo mismo que a vos, Pachi. Me generó una ramificación de repensar conceptos que uno ha ido incorporando con el tiempo. eh, y lo que más interesante me parece de haberlo escuchado a Mario recién y de leer el libro es sacar la calificación moral, ¿no? Tenemos demasiado arraigado que la mujer tiene la obligación de tener hijos. Claro. Y todavía seguimos pensando que una mujer que no quiere tener hijos es egoísta o piensa solo en ella, etcétera. Y, y por supuesto que también es cierto que con todo lo que nos hemos deconstruido los hombres, especialmente los más jóvenes, la realidad es que en la mayoría de los hogares es la mujer la que se hace cargo de los hijos y, como decía Mario, también de la gente grande. Así que creo que lo primero que tenemos que sacar es la calificación moral del medio, porque me parece que eso eh, hace daño y no nos ayuda a pensar seriamente. Eh, Puntualmente en lo que a mí me preocupa por el lugar donde estoy y porque todavía me quedan algunos años eh, en esta especialidad y porque tengo hijos, una de las cuales va a ser médica y demás, es que es un desafío para adelante a los que trabajamos con hoy es en Ciudad Universitaria la jornada de enfermedades raras, Jornada Nacional de Enfermedades Raras. Entonces, hay una cantidad de enfermedades que son raras y que cada vez van a ser más raras, porque cuando baja el volumen total de niños nacidos y con con la universalización de la interrupción del embarazo voluntaria, etcétera, eh, enfermedades que hoy son raras van a ser mucho más raras y va a ser cada vez más desafiante tener el conocimiento para poder tratarlas, porque los cirujanos pediátricos van a ver algunos tipos de patologías mucho más infrecuentemente o no las van a ver nunca. Y me parece que ahí la globalización, la inteligencia artificial y- y vamos a tener que pensar en cómo cambiar nuestros programas de formación para que las personas que se forman accedan a situaciones clínicas que por ahí no van a ver en el lugar donde trabajan o no van a ver en el lugar donde se forman y que puedan acceder a un conocimiento que sea completo y que sea efectivo. Creo que es una pregunta sin respuesta. Sin duda que me parece que el camino es la cooperación, la colaboración entre centros, entre programas formativos, entre disciplinas, pero eh, no hay mucha gente pensando en esto, no vemos mucha flexibilidad en- en la posibilidad de pensar cambios para adelante. Y es más, en algunos temas eh, estamos como yendo para atrás, ¿no? Creo que, digamos, mis simpatías políticas están muy lejos de los gobiernos anteriores, pero sin ninguna duda yo creo que en Argentina el programa ENIA hizo un cambio fundamental para dar mayor equidad a las mujeres al acceso a una salud reproductiva adecuada. Gracias, Mario, por estar y por ayudarnos a pensar. Bueno, otra de las direcciones que me mandó la reflexión es, pensemos en el señor abuelo, los abuelos, abuelos y nietos, porque hoy, retrasada la maternidad para hacer una buena planificación, o podés disfrutar menos a los nietos porque ya sos mucho más grande, o por ahí ni llegás a verlos.
a los nietos. Entonces, todo esto trae eh, consecuencias que por ahí hoy ni las analizamos, ¿no? Eh, pero bueno, son detalles que van saliendo al, al tener todos estos datos que tenemos hoy en día. A ver, la doctora Hietz, que seleccione algún residente o ella misma puede hacer algún comentario desde el lugar de residente mujer. Bueno, buen día. Sí, la verdad que justo estábamos escuchando acá con las residentes porque es algo que nos toca de muchos días este tema. Muchas hemos congelado óvulos, justamente como usted dice, Doc, porque bueno, vemos que a futuro, por lo menos en la carrera en la que estamos, si uno quiere lograr todo lo que se propone desde el día uno e ir a la par de también de sus compañeros hombres, es realmente imposible, o por lo menos así lo vemos nosotras por ahora, eh, hacerlo siendo madres. Entonces, bueno, uno dice, nos aseguramos por otro lado congelando óvulos, pero también uno tiene el deseo, algunas por lo menos, de la maternidad relativamente joven. Pero bueno, sin duda es una preocupación que nos toca todos los días, en todo momento, en todos los aspectos, porque lo vemos imposible, digamos, a lograr las dos cosas exitosamente, ¿no? Pero bueno, sí, eso era justamente lo que estábamos charlando con las chicas acá. Bueno, vos fíjate que uno suele preguntar cuando el residente ya está en los 2 últimos años, es decir, yo les pregunto qué vas a hacer cuando seas grande, es decir, después de la residencia, qué tenés pensado hacer o dónde pensás trabajar. Y es común, creo que la respuesta más frecuente es no sé, todavía no me decidí. No sé qué voy a hacer, si voy a hacer una beca, un fellow en el exterior, acá en el hospital, o si voy directamente a conseguir un lugar bueno de trabajo. Y les cuesta decidir. Calculo cuando estas decisiones se transfieren a decir, tengo un óvulo congelado, ¿cuándo voy a ser mamá? ¿No? Yo creo que para estas cosas va a haber que necesitar colaboración, digamos, profesional para tener eh, una buena, la mejor, o alguna decisión con la cual uno esté conforme y pueda seguir adelante en felicidad, como se planteaba el punto final de la historia, ¿no es cierto? Es decir, ¿quiénes son más felices? Bueno, no debe haber una sola felicidad, ¿no? De todas maneras, todos sabemos que tomar decisiones colaboran a la felicidad. Teníamos por ahí también, escuchando, Bebu, no quiero Bebu levantó la olvidarme. mano, ¿eh? El Bebu levantó la mano. Ah, sí, Bebu, levantaste, dale. Bueno, se me ocurrió levantar la mano. Cuando uno vive más de 90 años y tiene la oportunidad de poder decir en qué época de estos 90 años yo estuve más cómodo o bien mejor. Por supuesto, esto está influenciado también por las distintas actividades que uno hace de acuerdo a la edad que tiene. Pero mirando, tratando de poner el foco desde afuera, eh, creo que uno de los problemas que nunca se abordan es qué hacer con la vida de uno en un momento, en un momento que está transcurriendo. Me acordé por lo de abuelos. Yo soy bisabuelo también ya. Y tengo oportunidad de poder revivir lo que es un chico de 1 año, de 3 años o 5 años. La preocupación de la pileta de natación, todo de nuevo. Y eso te cambia actitudes, que te hace difícil definir qué es lo mejor. Este, pero si yo me preguntás a mí, hubo épocas que yo viví muy bien, no por la edad, sino porque me sentía cómodo en el ambiente que estaba. Hoy en día es más complicado, mucho más complicado, porque hay mucha más gente que opina, mucha gente que opina sin vivir, sin llegar a algo. Tratamos de diagramar cosas. Bueno, no sé. A mí me gustaba la época que no nos sentaba a la cabecera de la mesa. Hoy pasó eso, hoy no hay mesa, no hay mesa familiar. Y eso es algo que está ocasionando problemas mucho más serios. Pero el no a la cabecera de la mesa es un gráfico de cómo se vivía, cómo yo viví mi infancia y cómo yo viví después mi adolescencia. Y eso se perdió. Y lamentablemente tiene una cifra que creo que no hay más de 5.000 tipos que viven más de 90 años en este país en el momento actual.
O sea que hay que escuchar lo que viene a la Bretaña. Gracias, Pachi. Cuántos nietos y bisnietos tenés? Yo tengo 11 nada más. 11 nietos. ¿Sí? ¿Y Nada más. bisnietos? Y de 5 hijos, hay uno que no está casado y no vive en pareja, nada. Y, y otro que tuvo hijos muy grandes, porque es americano y vive en Estados Unidos, nació allá. Pero lo que quiero decir que no soy una familia numerosa, en el sentido de lo que yo entendía por familia numerosa. Pero seguimos funcionando unidos, todos unidos. Es parte de la cosa. Bueno, eso uno puede tener Gracias. suerte o puede tener negación, pero es así. Gracias, Bebu. No quería perderme la oportunidad de alguna consideración ética o filosófica de parte de Gonzalo Mariani, que lo vi que estaba escuchando. Sí, pero Se sí te tuvo hace que que desconectar porque se tenía que ir al pase. Dejó en el chat. ¿Usted lo Dejó un puede? mensajito. ¿Eh? Se tuvo Dejó que un mensaje. desconectar, Doc, porque Ah, tenía que bueno, ir al bueno. pase. Bueno, algún comentario más, alguna reflexión, algo que queramos poner en la balanza para la próxima discusión sobre el tema. Bueno, no siendo así, y estando cerca de las 8, muchas gracias Mario, muchas gracias a todos los que comentaron, gracias a la cantidad de participantes fue bastante numerosa, llegamos a 38, ¿sí? Y de distintos sectores de nuestro ámbito en lo médico y algunos no médicos que vi que estaban por ahí presenciando. Así que nos despedimos hasta el próximo bibliográfico y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Adiós. Que luego. tengan buen viernes.